lago Superior es un gran lago de agua dulce, el mayor de los grandes lagos de Norteamérica. Con 82.000 kilómetros cuadrados, es el mayor lago de agua dulce del mundo. Es además el tercero por volumen. Tiene 12.000 kilómetros cúbicos, solo superado por los lagos Baikal en Siberia y Tangañika en África. Tiene una longitud máxima de 563 kilómetros, una anchura máxima de 257 kilómetros y una línea de costa impresionante de 4.393 kilómetros. Su profundidad media es de 149 metros y llega hasta los 405 metros en su punto más profundo. Políticamente, el lago está situado en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, con costas sobre los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan en Estados Unidos y la provincia de Ontario en Canadá. Sobre ese gran lago, casi podríamos decir, sobre ese mar de agua dulce, vamos a hablar a continuación. Mucho antes que los territorios que rodean la cuenca del lago Superior fueran colonizados por los europeos, primero con la llegada de exploradores franceses y luego británicos, quienes finalmente se apoderaron políticamente de dichos territorios, la región había sido habitada por pueblos nativos americanos, llamadas Primeras Naciones, en Canadá, desde hacía varios milenios. En efecto, se sabe que los primeros habitantes que llegaron a la región del lago Superior hace más de 10.000 años, arribaron durante la retirada de los glaciares que cubrían el paisaje en la edad glacial, que había ocurrido durante los previos 50.000 años. Estos pueblos utilizaban lanzas con puntas de pedernal y otras armas para cazar caribúes. La cultura más antigua registrada es la cultura llamada Plano, que habitaron la zona entre los años 5000 y 500 a.C. Se puede encontrar evidencia de esta cultura en las áreas occidentales de la costa canadiense. Se cree que estas culturas fueron las antecesoras de la tribu Ojibwe, que es la que históricamente ha sido reconocida como los habitantes originarios de las costas lacustres. Se sabe que esta nación indígena ha habitado el lago por lo menos en los últimos 1000 años. A mediados del siglo XVIII, los Ojibwe ocupaban todas las orillas del lago. Como decía, durante la glaciación de Wisconsin, que es el equivalente a la glaciación de Burma en Europa, hace 10.000 a 15.000 años, el hielo cubría la región con un espesor de 2 kilómetros. Las costas que se conocen hoy en día fueron talladas por el avance y el retroceso de las masas heladas de los glaciares. En esa época, hace 15.000 años, el drenaje superficial en la zona, que hoy ocupa el lago Superior, tenía pendientes que descendían desde el centro del continente hacia el norte. Como el flujo fluvial hacia el norte estaba bloqueado por los hielos, comenzaron a formarse grandes lagos en toda la zona centro del continente norteamericano. En la región de Manitoba se formó el lago Agassiz, hoy reducido a los lagos Winnipeg y Manitoba, zona en donde yo pude trabajar y comprobar la antigua existencia de ese lago, hoy desaparecido como tal. En la zona del sureste de Ontario, donde se encuentra hoy el lago Ontario, se formó un lago más grande, al que se le llama lago Iroquois, por parte de los geólogos. En la zona intermedia entre el lago Agassiz y el lago Iroquois fueron tomando forma los futuros lagos Superior en primer lugar, Michigan, Huron y Erie. El primer precursor al futuro lago Superior fue el lago llamado por los geólogos Minong. Este lago comenzó a formarse cuando, al fundirse el hielo, el agua comenzó a acumularse en una gran depresión que había formado el propio hielo antes de su retirada. Al mismo tiempo que se fundía el hielo, la tierra liberada del peso de la capa helada
comenzó a subir, determinando que las aguas que se habían acumulado de este gran lago comenzaran a fluir, no hacia el norte, porque todavía había hielo, sino hacia el este, inundando otras depresiones que el hielo había dejado luego de su retirada. Este lago que mencionamos primero y que fue denominado Mirón, se fue colmando de agua y ascender su nivel al retirarse el hielo, también como mencionábamos anteriormente, y el agua empezó a drenarse hacia el este. Hoy está la ciudad de Sault Ste. Marie, y formando un río que se acostumbra a llamar el St. Mary River, el río St. Mary. Estas aguas continuarían drenándose hacia el este, formando los lagos Huron, primero al norte, y Michigan hacia el sur. El proceso de drenaje y ordenamiento lacunar continuó formándose el lago Erie, y en la depresión del lago Iroquois se terminó formando el actual lago Ontario, que es más pequeño pero ocupa el mismo lugar. El lago superior es el principal componente del macrosistema lacustre que se suele denominar los Grandes Lagos. Precisamente el lago superior es la parte superior del sistema fluvial del río San Lorenzo, que en cierto modo puede ser considerado como el colector de los Grandes Lagos que transporta el agua en exceso hacia el océano Atlántico. Como decía antes, políticamente el lago es parte de la frontera internacional. Es una importante ruta para el transporte de metales y soporta un intenso tráfico de embarcaciones, especialmente los Lakers, que son un tipo de embarcación larga y estrecha que se usa para el transporte de hierro desde la región del lago superior a las ciudades portuarias del lago Erie. La isla más grande dentro del lago es la isla Real, que tiene una longitud de 74 kilómetros y una superficie de 535 kilómetros cuadrados. El lago es alimentado por más de 200 ríos, siendo los más importantes el St. Louis, el Pigeon, el White y el Kaministiquia. Como señalaba antes, el lago superior drena por el río St. Mary en el lago Huron. La temperatura de la superficie del lago varía según la estación. La temperatura por debajo de los 200 metros es casi constante, 4 grados centígrados. El lago varía de mes a mes con niveles más elevados de agua en los meses de octubre y noviembre. La marca más alta es de 1,17 m sobre cero, y se sabe que en los meses de abril y mayo alcanza su nivel más bajo, es negativo 0,33, o sea que no hay gran variación, y las mareas en el lago superior son casi inexistentes, apenas de unos pocos centímetros, y son imperceptibles. Con una temperatura media anual en el lago de 7 grados centígrados, el lago superior modela el clima riguroso del centro del continente norteamericano, dando lugar a inviernos más templados y veranos más frescos. El efecto es más fuerte cuando el viento sopla fuera del agua y es más pronunciado en la orilla del lago y en las laderas que dan al lago. Entre finales de primavera y otoño, la costa puede estar envuelta en la niebla. Estas nieblas de estación cálida se producen cuando la humedad en el aire cálido se condensa a medida que fluye en el lago frío. La ciudad de Dallas tiene un promedio de 52 días de niebla al año. También influye en la abundancia de las precipitaciones, tanto de la lluvia en verano y primavera como las nevadas, sobre todo en invierno. Algunas partes de la península superior de Michigan normalmente reciben casi 9 metros de nieve, mientras que el centro de Dallas recibe un promedio de solo 1,40 m. En la mayoría de los inviernos, el lago superior queda cubierto por el hielo sobre 40% a 95% de su superficie. En ocasiones se congela por completo. Las aguas abiertas a menudo persisten en el centro del lago debido a que el hielo que se forma allí se ha quebrado o sublimado. La cubierta de hielo ayuda a que el agua del lago pueda retener el calor y evita la evaporación. En el lago superior, tanto como en sus alrededores, habitan más de 80 familias de especies de peces, como la perca amarilla, la trucha, el esturión del lago, el pescado blanco del lago y el matalote blanco. La trucha en particular había sido introducida en su momento para aumentar la producción pesquera.
La ecología del lago ha sido afectada por la introducción intencional o accidental de especies foráneas, como la lamprea de mar y la Eurasia cerina. La sobrepesca ha sido también un factor en la declinación de las poblaciones de peces. La vegetación principal de las riberas del lago son los bosques de roble, generalmente bosques de maderas duras, y los bosques de pino, además de otras especies de árboles. El lago tiene una gran importancia económica. Es una salida de los productos agrícolas y minerales de una extensa región de Canadá y los Estados Unidos. Un aporte económico del lago se encuentra en el sector turístico, que tiene especial importancia en las poblaciones costeras, como Dallas en Estados Unidos y Thunder Bay en Canadá. Este tema continuaremos desarrollándolo en futuras presentaciones.